Hasta donde sabemos, este coronavirus se transmite de persona a persona mediante 3 mecanismos distintos. El primero, a través de unas pequeñas gotitas que no llegamos a ver, que producimos al respirar, al hablar, al toser, al cantar o al gritar. Estas gotitas llegan a otras personas y para evitar este mecanismo utilizamos 2 tipos de medidas de prevención. Una es mantener la distancia entre las personas y la otra es usar mascarilla. El segundo mecanismo se produce cuando alguna de estas gotitas, las más pequeñas de ellas, quedan flotando en el aire y una persona, aunque no esté cerca de la que las ha emitido, al respirar estas gotas se contagia. Para evitar esta vía de transmisión, lo que hacemos, además de usar las mascarillas, es tratar de evitar en la medida de lo posible los espacios cerrados, y cuando estar en estos espacios es imprescindible, lo que tenemos que hacer es ventilarlos mucho y con mucha frecuencia. Y el tercer mecanismo se produce cuando una persona contagiada ha tocado un objeto o una superficie y deja el virus ahí. Otra persona lo toca y al tocarse la cara introduce el virus en su organismo. Para evitar este tercer mecanismo, las medidas de prevención que se proponen es la limpieza de las superficies y el lavado frecuente y profundo de las manos. Sabemos también que a pesar de utilizar todas estas medidas, este coronavirus sigue transmitiéndose, nos seguimos contagiando y nos seguimos poniendo enfermos. Sin embargo, el modo en el que nos contagiamos y en el que nos ponemos enfermos es muy diferente y varía mucho entre personas. En cuanto a la enfermedad, sabemos que hay gente que pasa el coronavirus sin enterarse, sin ningún síntoma. En otros casos se producen algunos síntomas muy leves, pero también hay veces en los que la enfermedad es tan grave que necesita un ingreso hospitalario para ayudar a esa persona a salir adelante. Otras veces es muy grave, llegando incluso a impedir respirar y hace que estas personas tengan que ser ingresadas en unidades de cuidados intensivos, y sabemos también que puede producir incluso la muerte. Esto en cuanto al grado de enfermedad, pero también hemos comentado que la cantidad y la manera en la que nos contagiamos es diferente entre las personas. Conocemos las medidas de prevención que hemos citado antes y sabemos también que nos tenemos que aislar o que confinar si hemos estado en contacto con una persona que está infectada. Sin embargo, tenemos que tener muy claro que la aplicación de estas medidas no es igual de fácil para todas las personas. Los grupos en peor situación socioeconómica normalmente tienen más dificultades para aplicar las medidas de prevención que antes hemos mencionado, así como para cumplir las indicaciones de aislamiento o confinamiento que les correspondiera hacer. Esto tiene que ver con el hecho de que habitualmente estos grupos de población viven en casas más pequeñas, en las que vive mucha gente, normalmente tienen solamente un baño, las ventanas son más pequeñas y las casas son más difíciles de ventilar. Y también, cuando trabajan, lo hacen en condiciones de precariedad o inseguridad que hacen que les resulte terriblemente difícil cumplir y aplicar estas normas de confinamiento o de aislamiento. Tenemos que tener esto muy claro para nunca culpabilizar a las personas por las condiciones en las que viven. Y también tenemos que tener esto muy presente para conseguir que las medidas que estamos proponiendo para atajar la expansión de esta pandemia sean efectivas.